Cuando programamos en lenguaje ensamblador, es muy importante conocer la estructura de nuestros procesadores. El procesador, ustedes saben que es la parte más importante de una computadora y en realidad es el dispositivo que realiza todas las operaciones para que la computadora funcione. Funciona un procesador a base de instrucciones. Es una serie de instrucciones que se le dan y él las ejecuta. Es típicamente como nosotros le damos instrucciones y él obedece. Eh, por eso a veces es muy importante conocer cómo funciona lo que es el procesador. Miren, internamente un procesador de manera general tiene muchas más piezas y partes dependiendo la marca y modelo que todo, pero podemos hablar de una manera general. En una manera general, podemos nosotros considerar que un procesador se divide en una unidad aritmético-lógica, si lo pueden ver aquí, en una unidad de control y en una de registros. Hay un reloj, pero ese no es parte del procesador, aunque en algunos otros sí es parte. Eh, la memoria ROM, la memoria RAM, los puertos de entrada y salida están en la tarjeta madre, pero no forman parte del procesador en sí. A través de ciertos puertos o buses se puede comunicar con ellos y obtener información que requiera. Igual de los puertos de entrada y salida como mouse, ratones, pantallas, impresoras, sonido, todo lo que sea el procesador se puede comunicar con cierta forma de ello. Bueno, una parte importante dentro del procesador y que es a lo que voy en este video es que ustedes conozcan lo que son los registros. Los registros del procesador, estos que ustedes ven aquí, son pequeñas partes de memoria, o sea, lugares donde ustedes pueden almacenar algo dentro de una computadora. Les mencionaba que la idea de tener un procesador la idea de tener una unidad de memoria dentro del procesador es por aquello de la velocidad. Si si el procesador necesita un valor, para él es muy lento ir a la memoria RAM y traerlo que tenerlo dentro de aquí, de su mismo procesador. Los registros se dividen en registros de estado, que es solo un registro y se le conoce como registro bandera. Me voy a brincar los registros de segmento para marcar aquellos bloques que les decía en lo que está dividido un programa de lenguaje ensamblador, y los registros de punteros que llevan la cuenta de las instrucciones que se han ejecutado y entre otras cosas. Pero principalmente en los registros puntero hay unos que sí podemos utilizar nosotros. En el caso de otros, nada más nosotros los podemos consultar, o sea, podemos obtener qué valor tienen en un momento dado, pero nosotros no podemos modificar ese valor. Ahora, este registro que se llama SI, si no se alcanza a ver aquí, y este registro que se llama DI, eso sí los podemos manipular nosotros. Cuando hablo de manipular es que yo le puedo cambiar el valor que tiene en un momento dado. Ahora, los registros de uso general es que son aquellos registros o posiciones de memoria dentro del procesador que yo puedo manipular de alguna forma. Por lo regular, cuando yo voy a hacer un programa, se refiere a una serie de instrucciones con valores y datos. Bueno, pues esos valores yo los tengo que almacenar dentro del procesador, y donde los voy a almacenar va a ser en estas posiciones de memoria que se llaman registros de propósito general, que son estos que están aquí. Los registros de propósito general, los más comunes, les explico aquí porque se pueden llamar de diferentes formas dependiendo del tamaño que tienen. Pero el tamaño estándar que se utiliza en la programación que vamos a utilizar nosotros del lenguaje ensamblador, los registros se llaman AX, PX, CX, TX. Esos son los registros. Los registros, como les mencionaba, pueden tener tamaños tan grandes como de 64 bits, que podría, por ejemplo, de aquí a aquí.
Pero cuando se llama así de 64 bits, no se llama X, se llama RAX. También podría tener, por ejemplo, 32 bits, que iría de esta parte de aquí a esta parte de aquí. Y en esto quiere decir que aquí hay 32 bits. O AX, que es la parte verde que ustedes pueden ver aquí, que es con la parte que vamos a trabajar nosotros. Los registros, este es un registro de propósito general. Algo muy común y que vamos a utilizar nosotros es que los registros AX, nosotros lo podemos dividir como en dos partes. Podemos dividirlo en dos partes y utilizar cada una de sus partes por separados. Una parte es la parte AH y la otra es la parte AL. Como es un registro de 16 bits, al dividirlo en dos, pues cada una de sus partes es de 8 bits. ¿Por qué se llama AH y AL? Bueno, el nombre viene de la palabra alto y bajo de sus palabras en inglés. Alto es high, bajo es low. Entonces, cuando estoy diciendo AL, quiere decir que estoy hablando de la parte baja del registro AX. Y cuando estoy hablando de AH, estoy hablando de la parte alta del registro AX. Por eso viene esa parte de ahí. Bueno, esta división que ustedes ven aquí sucede igual con BX, con CX y con DX. O sea, es esta misma división y estos mismos tamaños y todo ocurre exactamente para esos tres registros. Para los registros que les mencioné antes de SI y DI, para ellos no. Solamente ocurre con los registros que son de propósito general. Ahora, lo único que cambia, por ejemplo, el registro BX, que será esta parte de aquí, pues ya no se llamaría BX, AX, pues le tendríamos que poner, por ejemplo, déjeme le pongo una tablita aquí. Por ejemplo, el registro BX con mayúsculas, pues ese se dividiría en BH y en BL. También aquí en el ejemplo está en minúsculas. Por lo regular yo en el momento de programar utilizo mayúsculas. Es indistinto utilizar mayúsculas o minúsculas para los nombres de los registros, no importa. Por ejemplo, el registro CX, pues sus partes de 8 bits en las que se divide, si lo podemos poner así con unas flechas, pues sería CH y CL. ¿Sí? Igual para el registro de X, pues está la parte de X, de H y la parte de L. Igual. Es igual para ambos, o sea, indistintamente podemos utilizarlo. Algunas cosas, bueno, igual lo menciono al final, vamos a continuar aquí con lo de los registros. Cuando yo hablo de posiciones de memoria o del tamaño de un registro, siempre se mide en bits. Cuando nosotros hablamos de bits o del tamaño de un registro, imaginen ustedes que estoy hablando de lo siguiente. Un registro de 8 bits, por ejemplo, es eso. Bueno, se lo voy a poner aquí. Imaginen que es un como un podemos decir como un renglón dividido en 8 posiciones, en donde cada una de las posiciones puede ir un valor. Los registros solamente almacenan datos binarios, o sea, ceros y unos. Entonces, cuando yo estoy hablando de un registro de 8 bits, quiere decir que tengo algo como esto, como una posición de memoria dividida en 8 pedacitos, y en donde en cada uno de esos pedacitos yo puedo poner un valor.
y ese valor solamente puede ser ceros o unos. ¿Sí? Ok. A eso me refiero cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de, este, de, de valores, o sea, del tamaño de una opción. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy hablando del registro AL, estoy hablando de una posición de memoria que está dividida en 8 pedacitos de estos. A eso me refiero. Entonces, les voy a explicar un concepto aquí. Por ejemplo, si yo tuviera hipotéticamente nada más pues, como decir, un espacio de memoria donde solamente no hay divisiones, nomás es una, yo aquí puedo poner o un 1, lo pongo en negro para que se alcance a ver, lo voy a poner un poquito más grande. Imaginen ustedes que yo tengo esta tabla, por ejemplo, pero nada más tiene una posición y lo único que puedo poner es un 1 o un 0. ¿Sí? Entonces quiere decir que los números que yo puedo formar o almacenar aquí, pues es el 0 o el 1. Si yo, por ejemplo, tuviera un valor, por ejemplo, el 2 no lo puedo formar con un solo bit, necesito de fuerzas 2 bits. Entonces yo no podría almacenar aquí otro valor. No puedo. Entonces el número más grande que me cabe en un bit, por ejemplo, es el 0 perdón, es el 1 o es el 0. Nada más. Ahora, por ejemplo, déjenme les vuelvo a poner otro ejemplo. Si yo tuviera una posición de memoria, pero esa posición de memoria ahora ya tiene dos posiciones. Una donde puedo poner un 0 o puedo ponerle un 1 y otra posición de memoria también donde yo puedo poner un 0 o puedo poner un 1. Esto me permite a mí escribir más números, porque la combinación de estos dos dígitos ya forma otros números. Por ejemplo, si es 0, 0, el número que se formó, ya hablando en decimal, el número que se formó pues fue el 0. Por ejemplo, si yo le pongo 0, 1, en lugar de aquí un 0 pongo un 1, pues el número que se formó ahora ahí es el 1. Por ejemplo, si le pongo un 1 aquí, por ejemplo, si le pongo un 1 aquí y un 0 aquí, el número que se formó ahora, si lo vemos de manera decimal, es el 2. Si yo le pongo, por ejemplo, un 1 aquí y un 1 aquí, pues el número que se acaba de formar es el número 3. Ok, si yo tengo 2 bits, si se fijan ustedes, ya puedo escribir el 1, puedo escribir el 0, el 1, el 2 y el 3. Puedo escribir, si los cuentan, es 1, 2, 3, 4. Puedo escribir 4 números diferentes. Entonces quiere decir que yo ya tengo más memoria para escribir números más grandes, caben números más grandes. Ahora les voy a poner otro ejemplo. Imaginen ustedes que ahora en lugar de eso tengo uno donde caben 3 dígitos. Entonces es lo mismo que les comentaba a ustedes. O sea, las posiciones, ahora ya puedo ponerle aquí un 0, ya puedo poner aquí un 0, y aquí puedo poner un 0. ¿Sí? O aquí le puedo poner un 1. Entonces, cuando hablo de la cantidad de bits de lo que mide un registro, estoy hablando cuando digo, por ejemplo, el registro AL es de 8 bits, quiere decir que tiene 8 divisiones u 8 espacios donde en cada uno de los espacios puedo almacenar un bit. Por ejemplo, con este de 3 ya no nada más puedo escribir hasta el 3, puedo escribir incluso hasta ahora hasta el 7. El número más grande que yo puedo formar es el 7. Si lo cuentan, son 8
8 números diferentes. Ya puedo escribir que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Como va desde el 0 son 8. Entonces, la cantidad de números que yo puedo escribir con 3 bits son 8. Bueno, por lo regular, ya hablando en lenguaje de programación o en el lenguaje ensamblador, nosotros la cantidad más pequeña que podemos dividir un registro es en 8 bits, que es AL o H. Entonces, si lo vemos así, nosotros tenemos lo siguiente, 8. Si lo queremos ver un poco más amplio, por ejemplo, AL, AL sería así, AL, ¿sí? AL, por ejemplo, sería algo como esto, un espacio de memoria con 8 posiciones, donde en cada una de las posiciones yo puedo almacenar un valor. ¿Qué valores puedo almacenar ahí? Pues los valores que puedo almacenar ahí serían números que van, por ejemplo, aquí un 0, aquí un 0, aquí un 0, un 0, un 0, un 0, un 0, un 0. Okay. Esto es el número 0, pero por ejemplo, si le pongo un 1 aquí, es un 1. Entonces le puedo poner incluso unos a todos, ¿sí? A todos estos valores, 1, 1, 1, 1, 1, que es el número más grande que yo pudiera escribir. El número más grande que yo puedo escribir aquí, es el número, como vieron, el número más pequeño que yo pude poner fue el 0, pero el número más grande es el 255. ¿Sí? Entonces, con 8 bits, el número más grande que yo puedo escribir es el 255. ¿Cuántos números diferentes puedo escribir con 8 bits? Son 256, o sea, del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 255 son 256 números diferentes. Como les mencionaba, 8 bits es en lo menos que se puede dividir un registro, o lo menos que podemos utilizar. De hecho, 8 bits ya hay una palabra especial para ponerle 8 bits. De hecho, 8 bits se escribe byte. No sé si han escuchado por ahí esa palabra. Esa palabra es un byte. Un byte es igual a 8 bits. Entonces, por ejemplo, si yo les llego a preguntar cuánto mide un registro, el registro AL, pues usted me puede medir 8 bits o me puede decir un byte. Ok, un byte es igual a cualquier carácter de su teclado. O sea, la letra A, si tiene un peso o cuánto mide, o sea, si tiene un valor de peso y dónde se puede guardar con 8 bits. ¿Sí? O sea, todas las letras, símbolos, números que tengan en su teclado y que ustedes lo escriban en una computadora, cuando lo guardan en una memoria o alguna posición, tiene un tamaño de un byte. O sea, se utilizaron 8 bits para escribirlas. O sea, el número que representa esa letra está entre 0 y 255 y se utilizaron siempre 8 bits. Algo muy importante que pues hay que aclarar es que si un número es pequeño, pues se le ponen ceros a la parte que no tiene nada. Entonces, todo lo vamos a escribir con 8 bits al menos. Si el número se puede escribir, por ejemplo, el 0, pues lo puedo escribir con un bit, como vimos en el ejemplo que les puse al principio. Pero aquí siempre el 0 lo vamos a escribir con 8 bits. Los necesitemos o no los necesitemos, son 8 bits. Ok. Bueno, esto es en el caso de cómo se divide un registro de propósito general en ALL. Pero si estamos tratando del registro completo, ahí vamos a necesitar más espacios. Entonces, cuando yo hablo del registro completo, por ejemplo, AX,
El registro AX, que tenemos nosotros aquí, tiene mide de aquí a aquí 16 bits. Entonces, viendo en el mismo concepto, si lo quieren ver de una forma gráfica, es un espacio de memoria con 16 de espacios o 16 posiciones donde ustedes pueden colocar en cada uno de esos espacios un valor. ¿Qué valor? Un 0 o un 1, porque solamente almacenan números en binario. Entonces, por ejemplo, si ponen así, puros unos, estarían escribiendo el número más grande que se puede almacenar en un registro de 16 bits. Así, este es un número en decimal, así como perdón, en binario. Si yo lo quiero convertir y saber qué número es, este número es el 65.536. ¿Sí? Ese es el número que está aquí arriba. Entonces, eso quiere decir que el número más pequeño que yo puedo escribir, pues, es el 0. Y el número más grande es el 65.536. Ok. Es muy importante conocer estos valores, o sea, los números más grandes que ustedes pueden almacenar. ¿Por qué? Porque ustedes van a utilizar los registros para almacenar los resultados de las operaciones que realicen. Y si el resultado de alguna de las operaciones que realizan es mayor a lo que soporta el registro, por ejemplo, si el resultado de una operación matemática es 300, ustedes saben que ya no lo pueden almacenar ni en AL ni en AH, porque ya vimos que el número más grande que se puede almacenar es el 255. Si el resultado fue 300, pues no lo podemos almacenar ahí. Tendríamos que utilizar todo el registro AX, así como lo vimos aquí. Aquí sí podemos almacenar el 300 y podemos almacenar el 300 y podemos almacenar el 1000, pero no podemos almacenar, por ejemplo, el número 70.000. El número 70.000 ya no lo podemos almacenar aquí porque pasa este valor. Y si quisiera yo almacenar el 70.000, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues tengo que utilizar el registro extendido de AX. Yo en mi práctica de las materias, por lo regular, le pongo operaciones que no den números tan grandes. A lo mejor el 65.000 y no. Y a veces mis programas siempre me baso a valores de 8 bits.